Grabando. Hola amigos de Sentido Común, Francis Castañeda, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en la Secretaría de Educación en la Ciudad de México, en donde se dio una conferencia magistral a la cual acudió el rector excelentísimo de la Universidad del Norte de Tamaulipas, Francisco Xavier Martínez. Francisco, ¿qué impresión te llevas de esta conferencia magistral? Pues mira, en primer lugar estar aquí en estas instalaciones de la Secretaría de Educación Pública. En la parte de atrás está José Vasconcelos. José Vasconcelos, te comentaba, ya mero y no nacía, nació en un 28 de febrero, porque ya mero el 30 pues no hay ni 31. En 1882 fue el primer rector de la Universidad Nacional Autónoma, el noveno rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y fue el primer secretario de Educación Pública en el país. Además de ser un abogado, fue un político, fue un maestro, un catedrático, un filósofo, y bueno, sus obras al paso del tiempo, algunas se han perdido porque él no nos dejó al moch, a los porros, él dejó otra visión en aquella célebre frase de "por mi raza hablará el espíritu", que creo que al paso del tiempo se han ido perdiendo esas conquistas y esos logros y esa imagen que nos dejó don José Vasconcelos. Ahora, en esta invitación que recibimos aquí a la Secretaría de Educación Pública, donde también nos invita la Embajada por la Paz, la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, en donde vinimos a una conferencia en donde está el magnífico rector segundo, en la conmemoración de los 500 años de la historia compartida. Está hablando de la educación superior en España, que la educación en el país es universal. Se han ido perdiendo ese legado, se han convertido los principios, algunos se han convertido en principios que han abandonado los nuevos rectores de las universidades públicas, porque la mayoría de las universidades públicas en el país ya no son públicas. ¿Sí? Yo creo, pues bueno, que esto ya deben de cambiarle el nombre, universidad privadas, porque todas las universidades del país cobran la cuota de inscripción y además cobran por el semestre, que yo le llamo un robo que se le hace a los estudiantes universitarios en el país, porque lo público es de todos, no debe de haber redituar ninguna ganancia, contrario a las escuelas privadas, pues precisamente son privadas porque la universidad privada no percibimos un solo peso del gobierno. Por poner un ejemplo, en Tamaulipas, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la UAT, percibe ingresos de casi 5,000 millones de pesos al año. Sí. Las educaciones privadas como la UNT, 0 pesos. Además, tenemos que pagar, los estudiantes pagan por un concepto de incorporación, validación a la Secretaría de Educación en Tamaulipas, que van de miles de millones de pesos que pagamos las escuelas privadas. ¿Y por qué? ¿Cuál es el origen? La causa de la educación privada en el país, en México, pues estamos haciendo la labor que no ha hecho la educación pública, porque la educación pública discrimina a un 30% de los estudiantes en el país, en donde, además de cobrarles un examen, en donde no le han dado ellos ningún catedrático de ellos la cátedra para hacer la evaluación, le aplican un examen en la media de casi 2,000 pesos en Tamaulipas, por poner un ejemplo, y el 30% de esos estudiantes, pues, cuando se los roban,
porque es la palabra correcta, porque no se los regresan al no pasarlo, porque con esos 2,000 pesos podría comprar una banca para que ese estudiante se quede allí en esa universidad, y no lo hacen. Entonces el estudiante opta por por querer seguir superándose y busca una escuela privada, y entonces las escuelas privadas hacemos la chamba y tomamos los estudiantes que son discriminados en las escuelas públicas. Por eso la educación en el país, tanto pública y privada, debe de reorientarse. En la mayoría de las escuelas en México y en el mundo se forma a los futuros empleados, a los futuros profesionistas para servirle a las empresas. Es un pensamiento que ha creado, precisamente, que fue creado en complicidad del gobierno con las universidades autónomas en el país, que tampoco de autonomía ya no son, porque las universidades en el país, sus rectores de las universidades públicas, son propuestos, son por dedazo, por los gobernadores y por el presidente de México. Entonces tampoco ni son públicas ni son autónomas. Entonces, y nos vamos a la filosofía, a la visión, que es sembrar a los futuros empleados para las empresas, por ejemplo, en Tamaulipas, en la frontera de las maquiladoras, que en su mayoría son de origen extranjero. Es decir, servir a las empresas extranjeras con salarios inferiores a los salarios de profesionistas de los orígenes de las empresas extranjeras. Por ejemplo, si un gerente de Japón o de Estados Unidos en Reynosa, ¿sí?, que está trabajando en Reynosa, por ejemplo, ganan los $65,000 en la media al año, les pagan en dólares. Un trabajador mexicano, ¿sí?, un gerente mexicano, con igual formación académica, ingeniero, licenciado o con un posgrado, gana, estamos hablando en la media, 15,000 pesos y son muchos, en 20,000 pesos, porque es a nivel gerencial, 20,000 pesos al mes, que son 240,000 pesos al año. Pues que estamos hablando, allá son casi más del 1,000,000 de pesos, y acá 240,000 pesos, 1,400,000 contra 240,000 pesos. Entonces, estamos hablando que esas universidades son parte de la misma red o mafia que hay entre el gobierno y las escuelas públicas y algunas privadas en el país. Por eso, nosotros debemos de reorientar este modelo, que nuestros estudiantes, en primer lugar, sean estudiantes que conozcan de lucha, que sean activistas, que sean participativos, que sean solidarios, que sean humanistas, y lo más importante, para acabar con ese modelo de sembrarles el espíritu de empleado, de subordinado, formarles el espíritu emprendedor, para que sean los futuros empresarios, los futuros líderes, los futuros gobernantes de la ciudad, del estado, del país, los futuros presidentes de México, los futuros gobernadores, los futuros alcaldes, y que sí se puede. Por eso nosotros debemos de inyectarle esa filosofía de que todos los estudiantes en México y en el mundo piensen en grande, que sean los que gobiernen, los que dirijan, los que hagan de este país un país de una potencia económica mundial, que México tiene para eso y para más. En México
No tenemos las calles con baches, la economía por los suelos, por mala suerte. Es precisamente porque las universidades en el país no hemos hecho, o algunas no han hecho la parte que les corresponde. Necesitamos reorientar este modelo educativo en México para poder llevar a que nuestras futuras generaciones sean quienes lleven a ser un país más competitivo, a un país del primer mundo, a un país en donde se acabe con los salarios bajos y que nuestros futuros gerentes directivos ganen más que un ministro de la Suprema Corte aquí en México. Y si nosotros, las universidades, hacemos la parte que nos corresponde, creo yo que el país, afirmo, va a cambiar y va a traer una nueva era de unas generaciones más prósperas, más progresistas, y entonces México, el águila ya no va a estar parada, el águila ya no va a estar en el nopal, ahora el águila va a volar, y es lo que queremos para nuestros futuros profesionistas aquí en México, que vuelen, que lleguen alto. ¿Cómo hacer una sinergia entre las universidades particulares, que obviamente cumplen una importantísima función, porque si no, muchísimos que se quedan fuera de las universidades públicas no podrían estudiar? Sin embargo, hay un acotamiento muy fuerte entre los apoyos que se le dan a las universidades públicas, que son por miles de millones de pesos, y las trabas que les ponen a las universidades particulares, esos famosos pagos por incorporación, a dónde van a dar. O sea, ¿se puede hacer una sinergia para que esto se modifique? Fíjate que sí, que la barrera que, por ejemplo, en las escuelas privadas han creado asociaciones el gobierno a modo, pues para que ahí hagan como que, y que digan que todo está bien. Esas asociaciones no sirven, son son elefantes blancos. La barrera a las universidades privadas y escuelas privadas en el país son tal que es más fácil en México poner una cantina, un antro, que una universidad. Una casa de juego. Un casino. Hay mucho más facilidades en el país, ¿sí? Sembrar en lo malo y que luego eso le trae una consecuencia al gobierno. Como está alimentando la delincuencia en el país, los vicios, las malas prácticas. Entonces, creo que debemos de tener gobernantes, en primer lugar, que no solamente sean políticos, o que le llamamos nosotros parásitos gubernamentales, que únicamente vivan a expensas de campañas, de candidaturas de ser diputado, alcaldes, gobernadores, presidentes de México. Debemos tener empresarios, pero deben ser también líderes que tengan una visión, que conozcan las necesidades del pueblo y también no solamente de los empresarios. Y cuando en México tengamos esa mezcla, en el país se va a reorientar la visión y va a cambiar el rumbo. Mientras no sea así, no va a cambiar esta situación en México. Ni van a seguir viendo a las escuelas privadas, a la educación privada, como una mina de oro también. Al gobierno lo que le interesa es que le inyecten dinero, que les ayuden, pero de ellos sin sacar nada. Entonces, todo lo que ellos puedan, por ejemplo, lo hemos visto con la mayoría de los rectores en el país, salen con cuentas mochas, ahí son perseguidos por la justicia. ¿Por qué? Pues porque ven cuando no les cuesta a un rector o a un gobernante, cuando no es su empresa, pues despilfarra. Otro, lo de las escuelas privadas,
usamos los principios de la administración, la eficacia y la eficiencia diariamente. No podemos derrochar un solo recurso porque nos cuesta. Caso contrario, en la escuela pública, en el gobierno, en las secretarías, el despilfarro se ve precisamente pues porque no les cuesta. Es el dinero, son los impuestos de todos los mexicanos que se gastan, que despilfarran, que derrochan y sin tener ningún pudor, porque ellos, si no les vuelve a alcanzar, al ciudadano le aumentan impuesto, le crean otro impuesto como este que estás hablando, de los pagos de validación, de incorporación, de legalización, que ese es un costo que paga el estudiante en la escuela privada. Tu opinión, tú eres rector de la universidad durante muchísimo tiempo, tu opinión, ya como última pregunta para poder dejarte que vayas a hacer tus actividades. ¿Está bien administrada la Universidad Autónoma de Tamaulipas? Rechazan casi el 30-35% del alumnado que va a hacer su solicitud de ingreso, o sea, con el argumento de que no hay espacio, de que no hay maestros, no le invierten. ¿Qué le falta a la Universidad Autónoma para ser realmente una universidad autónoma y eficiente? Necesitamos que el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en todas las universidades del país, precisamente haga que las universidades sean públicas, sean de todos los ciudadanos, de todos aquel que quiera estudiar una carrera o una segunda carrera también, porque hay gente que quiere estudiar una segunda carrera, una tercera carrera, o un segundo posgrado. No se debe de cobrar a los estudiantes en Tamaulipas ni en México, a ninguno. Se le debe cobrar el examen de admisión, ni se le debe cobrar un solo centavo por ingresar a la escuela pública. Por eso pagamos los impuestos, los mexicanos. ¿Por qué pagas impuestos? Para que tengas acceso a la educación pública, para que tengas acceso a los espacios públicos como este de la Secretaría de Educación Pública, a las plazas públicas para que tú vayas y te sientes, ¿sí? Sin ningún problema, a los estacionamientos que son públicos, que no pongan parquímetros, que son concesiones dirigidas, por ejemplo, en Tamaulipas, a políticos del PRI, por poner un ejemplo, pero hay de todos, del PAN, del PRD, de Morena, también que concesionan los mismos espacios. Entonces, mientras nosotros, los ciudadanos, nuestros estudiantes, tengan acceso a la educación, ya sea pública o privada, los que tengan tanto acceso, ambos, a las becas que otorga el gobierno, que no sean discriminados, mientras, si eso sucede, va a haber más preparación y las personas van a tomar en adelante decisiones e incluso para seleccionar a sus gobernantes más inteligentes, basadas en la información y no en la desinformación, porque cuando es con la desinformación, después le tiene un costo, como los que nos tenemos actualmente, en donde pues estamos en un país que queja mucho, por ejemplo, ahora que vino Maduro, ahora que cuando viene los presidentes de Cuba, se quejan mucho, pero si usted pone de ejemplo allá, en esos países, la educación pública es gratuita, desde preescolar hasta doctorado, y la salud es gratuita para todos los nacidos en esos países. Entonces, México, ¿cómo va a cambiar? Cuando nosotros, los ciudadanos, nos unamos y que no permitamos pagar nadie, ni una sola cuota de inscripción, ni una sola cuota por ingresar a una escuela pública. Cuando eso sea posible, entonces estamos hablando que los rectores, que las escuelas, universidades estarán haciendo las cosas correctas, y el mismo gobierno. Ok, bueno, ya por lo pronto ya López Obrador anunció que va a reducir
el presupuesto en esta ley de egresos. Se anunció que va a recibir presupuesto de universidades para que aprendan a administrar las universidades realmente y no las derrochen. O sea, les va a bajar el presupuesto, y creo que esto va a ser una medida dura. Ya están todos pegando de gritos, están pegando de ruidos de que no les va a alcanzar. O sea, pues sí, obviamente no les va a alcanzar porque no están bien administradas, como tú lo dices. En Tamaulipas es una situación que palpamos día a día, y con mucha pena que los estudiantes tengan que dejar de estudiar, al menos con esa opción pública. Pues sí, mira, pues ¿cómo les va a alcanzar? Si los rectores en el país, de la mayoría de las universidades, tienen aviones privados, tienen helicópteros, viajan en sus aviones privados que se los cargan. ¿Eso para qué les sirve al estudiante? En la práctica, mejor que le compren computadoras, que les compren drones, que lo inviertan más en nuevas tecnologías. Pero pues eso de que los rectores en el país andan en aviones, en helicópteros, en el público, en el comercial, sí, y en el autobús también viajamos, y en el metro, y en nuestro carro también. Entonces, pero, ahora, nosotros tenemos ese derecho, sí podemos hacerlo. Los rectores de las escuelas privadas, porque es de nuestro recurso, de nuestra administración, no es privado, pero es al revés. Los rectores de las universidades públicas, los estudiantes, lo que les cobran de cuotas de inscripción para ingresar, lo usan para que ellos viajen en avión, que se hospeden en los mejores hoteles de 5 estrellas, a costa de, ¿con qué dinero? Pues con el 30% que le roban a los estudiantes en los exámenes y que no le regresan su dinero. Muchas gracias. Por cierto, no vimos comentario al margen, no vimos al rector Andrés Suárez de la Universidad Autónoma de Tamaulipas asistir a este importantísimo evento. Pues yo no vi ni siquiera un representante, la verdad. Como que no le importa mucho al señor rector, pero eso ya es un comentario mío, no es del licenciado Francisco Chavira Martínez. Un último mensaje para terminar la transmisión. Que sí, la educación sí es la herramienta más poderosa para cambiar el mundo. ¿Pero cuál mundo? El de la persona más importante que usted tiene en su vida, que es la que usted ve cuando se posa frente a un espejo y ve el reflejo de esa persona en el mundo. Por eso hay que estudiar, hay que apostarle a la educación. Y la educación, combinada con el trabajo digno y honrado, nos genera la paz. Muchas gracias, rector. Muy amable, amigos, un abrazo a todos ustedes que nos siguen y nos vemos pronto. Gracias.